manos, Señor. Gracias porque siempre tienes el control de todo, Señor, y gracias porque yo sé que a través de nuestro pastor, Señor, tú vas a impartir una palabra, Señor, que va a llegar a nuestro corazón, Señor, y vamos a ser transformados por esta palabra. Dios, gracias por su vida. Te pedimos, Señor, que seas bendiciéndolo, Señor, bendiciendo su ministerio, su familia, Señor, toda su casa, toda su familia, Padre. Te damos gracias y en el nombre de Jesús, amén. Voy a tomar su lugar. Gracias. Amén, 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 amén. ¿Ya? Amén, amén. Qué animados andan, ¿eh? Los vi bailando a todos. A ver, póngase de pie conmigo un momentito, póngase de pie. Fíjese lo que le vamos a decir a Dios en este momento. Todos, no se quede ninguno callado. El que se quede callado, le vamos a coser la boca. Bien, dígale a Dios conmigo antes de dar inicio, dígale, vengo a ti, dígale, hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. ¿Se la aprendió? Bueno, vamos a decírselo otra vez. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más de ti. Amén. ¿Sabe qué? Siéntese. Dios es un caballero y a pesar de que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida y para la mía, independientemente de la edad que tengas, es un caballero y respeta totalmente la vida nuestra. Y Dios es capaz de darle al que tiene disposición. Al que está dispuesto, Dios le da. Ninguno de los que vinieron esta noche y está con disposición de que Dios hable algo a su vida, Dios se quedará sin decirte algo. Hay ocasiones en que el mensaje puede tardar 15, 20 minutos, media hora, una hora, esperemos que no. Pero que de todo ese tiempo una palabra llegó a tu corazón e hizo la diferencia. Por eso cuando estamos en la presencia de Dios tenemos que estar tan atentos porque no sabemos en el momento en que Dios suelta su bendición para mi vida personal. Así es que por eso, antes de dar inicio decíamos, vengo a ti. Y lo que vengo a hacer es rendir mi corazón. Lo que Dios desea de ti es que tu corazón esté rendido a Él. Le doy gracias a Dios por la invitación que me hizo nuestra hermana Lourdes, su pastor de jóvenes, para venirles a compartir una palabra en esta noche. Me agradó mucho lo que ella dijo antes de darme el lugar. Estamos con la serie Volviendo al primer amor. Porque es tan importante que por mucho que podamos crecer en el conocimiento de las Escrituras, o por mucho que podamos crecer en algún ministerio, o por muy famosos que podamos ser por lo que hacemos o decimos, jamás se nos olvide que el primer amor es fundamental en nuestras vidas. Porque si no está el primer amor, entonces seremos como una campana que solamente suena, nada más. Así es que sin importar la edad que tengan, veo jóvenes muy jóvenes, veo otros jóvenes más jóvenes y unos jóvenes y otros jóvenes así como yo. ¿Verdad? El pastor Baltasar decía que los hijos de Dios jamás envejecemos. Y cuando dijo eso dije yo, de ahí me agarro.
sin importar qué años puedas tener. En la palabra de Dios, en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo, en el versículo 12, hay algo bien importante. Y dice la palabra de Dios, dice ninguno. ¿Y qué significa ninguno? ¿Qué significa ninguno? Ninguno. Cuando Dios dice ninguno, ninguno. Cuando Dios dice nadie, ¿qué es? Nadie. Cuando Dios dice todos, es todos. Entonces ahorita dice, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, de, ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sabes, a veces pensamos que son los demás los que van a tener en poco lo que yo soy. Pero con mucha frecuencia soy yo mismo el que me tengo en poco. Soy yo mismo el que me tengo en poco. Y aunque los demás puedan decir cosas buenas de mí, y aunque los demás puedan decir cosas agradables de mí, siempre estoy pensando que están mintiendo. Y máximo si es la mamá, ¿verdad? Le decimos, no, pues soy tu hijo. Entonces el día de hoy yo quiero que te digas a ti mismo, nadie debe tener en poco mi juventud. Y cuando digo que nadie la debe tener en poco, tengo que empezarme a decir, ni yo. El que menos le va a poner tropiezo a mi juventud soy yo mismo. Sino que yo voy a pensar de mí lo que Dios dice que yo soy. Y lo que Dios dice de mí es que yo soy un hijo de Él. Un hijo amado de Dios. Y cuando Dios se manifiesta a nosotros como papá, amados, ustedes y yo podemos esperar lo mejor de Dios. Ustedes se dan cuenta en sus casas que tienen sus papás y están estudiando o están haciendo algo y ven cómo ellos ven de dónde sacan, cómo le hacen, pero ellos buscan la manera de resolverle sus necesidades. Y aunque en ocasiones no lo logren todo lo que ustedes quisieran, hay momentos en que los papás luchan de tal manera para poder conseguir lo que ustedes necesitan. Bueno, Dios es el dueño de todo. Y por eso lo primero que necesita Dios es tu corazón como hijo. Y sobre todo que tú no te tengas en poco. Entonces dice la palabra de Dios que nadie tenga en poco tu juventud. Puedes tener 11, 12, 13, 14 años o puedes tener ya más años y nadie debe tener en poco tu juventud. ¿Sabes lo importante que es que lo que Dios me da lo atesore en mi corazón? Hermanos, cuando Dios traiga una palabra a tu vida, atesórala y no permitas que nadie te la arrebate. Como el día de hoy, que nadie tenga en poco tu juventud. Quiere decir que ni aún tú mismo en tus momentos más difíciles, en tus crisis, vas a tener en poco tu juventud. Vas a pasar por momentos difíciles, pero no la vas a tener en poco tu juventud. ¿Por qué es importante que yo le crea a Dios? Porque cuando yo le creo a Dios, su palabra se va y graba a nuestra vida como una ley de amor. Cuando le llamó a Moisés para que escribiera los 10 mandamientos quedaron inscritos en tablas de piedra. Y ahí en esas tablas de piedra el propósito era que no se borraran. O sea, el plan de Dios para que quedaran inscritas en las tablas de piedra era que nadie las borrara. Dios en la actualidad dice que ahora no son tablas de piedra, ahora son el corazón de cada uno de nosotros. Entonces Dios, a donde va y graba su palabra, es en tu corazón. Y fíjate lo que significa que alguien se grabe, se lo crea. Yo recuerdo que en una ocasión fui a un McDonald's, yo fui a un McDonald's y al bajarme, se estaban bajando una familia de una camioneta y se bajó un chiquillo que yo creo que tendría alrededor de unos, no más de 4 a 5 años. Se bajó el chiquillo y venía el chiquillo y cuando pasó y vio una alcantarilla, se quedó parado en la alcantarilla el chiquillo. ¿Y saben lo que hizo el chiquillo cuando vio la alcantarilla?
Yo me quedé observándolo porque me llamó mucho la atención la manera en que se bajó, como con mucha seguridad, una criaturita de 4 o 5 años. Él venía como partiendo plaza, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo. Entonces cuando vio la alcantarilla se quedó parado y hizo esto y se agachó en la alcantarilla y dijo estas palabras. ¡Ey! ¡Tortugas ninja! ¡Salgan de ahí! Pues en aquella época las caricaturas de niños eran acerca de los tortugas ninja. Pero yo creo que esta criaturita le ponía tanta atención a la televisión, a la caricatura, las veía tan seguido que llegó un momento en que las tortugas se posesionaron de él. Y como él sabía que las tortugas viven en las alcantarillas, este niño no dudó, no le dio pena a quien lo estaba viendo, porque, oye, pues te daría pena como niño que alguien te pudiera ver haciendo eso. No, él no le dio pena, él inmediatamente vio la alcantarilla y se paró. Y al momento de pararse, les gritó a las tortugas ninja. ¿Sabes qué pensaba la criaturita? Que las tortugas iban a salir de ahí. En su corazón no estaba la duda de que las tortugas pudieran salir, porque yo estaba viéndole la carita al niño, yo me estaba gozando de la criatura. Dios me dio una enseñanza tan grande en ese momento, porque dice la palabra de Dios, el que no se haga como niño, no hereda el reino de los cielos. Entonces, cuando yo vi ese niño de unos 4 o 5 años, gritándoles, y no solamente les dijo una vez, como vio que no salían a la primera, les volvió a gritar, y a la tercera les gritó más fuerte. Los papás del niño ese, estaban así a un ladito de la camioneta, estaba así el señor, la señora estaba así, y sus hermanitos volteaban para ver si nadie estaba viendo al loco que estaba gritando. No importa qué tan loco la gente piense que eres. No importa lo que llegaran a pensar de ti. Si como niño reconoces que la palabra de Dios es verdad. Miren, ustedes y yo sabemos que los tortugas ninjas son una ficción. No es verdad. Pero a esa criatura, el estarlas viendo, le emocionaban ese programa, que llegó el momento en que las tortugas se posicionaron de él. Usted diga el día de hoy, yo deseo que el Señor Jesús tome posición de mí. Porque cuando el Señor Jesucristo toma posición de ti, amado, tú vas a poder sacar a Jesús donde quiera que andes. Ese niño, después de la tercera o cuarta gritada que le dio a las tortugas y vio que no pasaba nada, se dio la media vuelta y se fue tranquilamente con los papás. Pero que tú lo vieras que iba de alguna manera sufriendo o algo, no. Yo creo que hizo su labor más grande de ese día. Gritarle a las tortugas. En mi época, pues no habían tortugas ninja. En mi época había dinosaurios y cosas de esas, ¿no? No, pero en mi época yo estaba chiquillo. No hagan, pero yo también fui niño, No crean que nací así de grande. Pero en mi época yo veía un programa en la televisión y era un programa en blanco y negro, no había televisión a color. Un solo canal había en la ciudad, el canal 8 de Laredo, Texas, cuando yo estaba chiquillo. Y había un programa de un personaje que volaba con unos tubos pegados aquí y se aventaba de los edificios y se aventaba de todos los lugares y empezaba un propulsión a chorro, ¿verdad? Y él volaba y yo me embebía viendo ese programa. Un día fui y agarré una caja de zapatos y con una corbata de mi papá me amarré la caja aquí. ¿Qué creen que hice después de que me amarré la caja en la espalda? Me subí a un ropero que teníamos y me aventé. No les quiero decir qué pasó, ¿verdad? Pero todos pueden saber que lo que pasó fue que me aventé, no me suspendí en el aire, sino que inmediatamente hice esto.
Me he dado un golpanazo. A partir de ahí se me quitó la afición de querer volar. Pero cuando hay un corazón de niño, somos capaces de creer todo. Por eso cuando Lula o nuestra hermana Lourdes, el pastor Lourdes, dice que volver al primer amor, solamente con un corazón dispuesto, creyéndole a Dios todo, es capaz de hacerlo. De lo contrario, pues lo único que va a suceder es que van a engordar de conocimiento, se van a llenar de activismo, pero no va a haber resultados positivos de una vida espiritual. No crean que Dios le llamó en la Biblia a pura gente mayor, ¿eh? A Abraham le habló a los 75 años de edad, a Moisés le habló a los 80 años de edad, pero no crean que a todos los que les llamó a esa edad. Le habló a jóvenes como a Daniel, de 15 años a 16 años, como a David, de 17 años. Y esos hombres que fueron llamados en su juventud llegaron a ser hombres importantes en la palabra de Dios. Por eso el día de hoy yo quiero que repitas conmigo, que nadie tome en poco mi juventud. Amén. Nadie debe tomar en poco tu juventud. Al contrario, tú debes de hacer valer que como joven eres capaz de muchas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de un jueguito que hay, enanos y gigantes? ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Sí? ¿Y les gustaba jugarlo? ¿Ustedes piensan que en la iglesia hay enanos y gigantes? ¿Sí o no? No se lo digan a nadie, pero hay enanos y gigantes. Si traen su Biblia, vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, versículo 4 del Evangelio de Lucas, y dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense. ¿Se acuerdan lo que les platiqué del niño que andaba queriendo sacar las tortugas niñas del drenaje? Conviértase en un niño de esos. Conviértase en un niño en este momento con esa confianza y esa seguridad que lo que Dios dice es verdad. Y dice el Evangelio de Lucas 4:4, dice, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Algunas personas dicen en este versículo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la escritura aquí simplemente dice, sino de toda palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, está invitándonos a hacer una reflexión. Tener hambre es una de las sensaciones más feas que hay. Y no poder apaciguar el hambre, más todavía. Sin embargo, el día de hoy Dios nos hace ver que así como nuestro cuerpo físico necesita el pan, la carne, el huevo, algunos muy buenos para comer y otros regulares, pero ¿a quién se le pasan los 3 alimentos del día? Levante la mano al que deja pasar los 3 alimentos. A Diana, por falta de tiempo. Pero si por ti fuera, ¿verdad? Porque se nos enseñó desde chiquitos que hay que comer. Así es, ¿no? Precisamente por eso el día de hoy empezamos viendo que el que no se haga como niño no puede entrar al reino de Dios. Y como niño, ustedes y yo necesitamos un alimento que es fundamental para crecer espiritualmente. Y es
la palabra de Dios. Por eso Satanás, que es muy astuto, vio la necesidad de Jesús cuando tenía hambre y le dijo, a ver, convierte las piedras en pan. Hoy quiero decirte que quizás algunos de nosotros tengamos hambre y no propiamente de pan, porque gracias a Dios en la casa hay. Pero hay una necesidad, hay un hambre de otras cosas. Miren, hay gente que tiene necesidad de sentirse amado. Hay otros que tienen el hambre de sentirse aceptados. Hay otros que tienen el hambre de ser alguien. Y así es diferente tipo de hambres que tenemos. Y Satanás aprovecha tu hambre para venir a tu vida y tratar de que tú comas de la comida que él ofrece. Y te voy a decir algo, todo lo que ofrece él es chatarra. La chatarra de Satanás, quizás a lo mejor lo que puede hacer es satisfacerte, pero jamás va a lograr que tú tengas un crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Versos 2 y 3, dice la palabra de Dios: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ustedes saben que aparte de ser pastor, soy doctor. Y quiero decirles que en mis años de médico he atendido muchísimos partos. Muchos partos he atendido. Y algo que me llamó mucho la atención en cada parto que yo atendía fue ver cómo los niños, en el momento en que nacen a este mundo, inmediatamente lo primero que quieren hacer, ¿qué creen que es? Comer. Es lo primero que quieren hacer, comer. Y entonces yo me propuse, con mi dedo en mi guante, le ponía al bebito aquí el guante, aquí. ¿Y saben lo que hacía el bebito? Empezaba a tirarme mordidas sin dientes. Pero empezaba a buscar. ¿Saben para qué buscaba mi dedo? Para chuparlo. Y quiero preguntarles, ¿quién le enseñó al bebito recién nacido que debería chupar para comer? Nadie. Desde el momento en que salió, nada más salió y lo primero que quería era comer. Por eso me llama mucho la atención que hay quienes dicen que nacieron de nuevo en Cristo y no les da ánimo de leer la palabra. Fíjate que le doy gracias a Dios que en todos los partos que atendí, jamás atendí un parto donde el bebito estuviera muerto. Todos los bebitos nacieron vivitos. Así es que todos salían comiendo. Me quedó la idea de que solamente los que no comen son los que están muertos. Quiere decir que los únicos que no gustan de comer la palabra de Dios son los muertos. Porque el que está vivo, el que tiene a Cristo en su corazón, ese está vivo y tiene la necesidad de comer la comida espiritual. Entonces les decía yo ahorita que Dios permite que de nacimiento el bebé salga con las ganas de comer. ¿Qué hace un bebito cuando tiene ganas de comer y no le dan de comer? Llora. ¿Y cuándo deja de llorar? ¿Mande? Hasta que no le dan de comer. Y mientras no le dan de comer, ¿qué hace? Llora y llora y llora y llora y llora. Si le pidiéramos a Dios ahorita que abriera nuestro oído espiritual, ¿quién sabe cuántos de ustedes estarían llorando? Espiritualmente. ¿Quién sabe cuántos de ustedes estuvieran llore, 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 porque espiritualmente no han recibido el alimento que necesitan? Han comido,
pero no le han dedicado a la palabra de Dios el lugar que se merece en sus vidas. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, verso 52? Lucas 2:52, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y ¿para quién? Para con los hombres. Entonces quiere decir que la palabra de Dios tiene la capacidad de alimentarte espiritualmente para mantenerte sano espiritualmente. Pero la palabra de Dios también da crecimiento. Así como le pido a Dios que me abra los oídos espirituales para ver cuántos de ustedes están llorando, le pido a Dios que me abra los ojos espirituales para ver cuántos de ustedes están enanos. Porque la palabra de Dios da crecimiento. El crecimiento espiritual, que es fundamental en nuestras vidas, lo da la palabra de Dios. Por eso en las congregaciones hay mucha gente enana, mucha gente que no ha crecido. Ahora le quiero decir esta noche que no se puede crecer para con Dios y no para con los hombres, ¿eh? O sea, no puedes decir, bueno, para con Dios voy a ser un gigante aunque sea un enano para con los hombres. No se puede. Tu crecimiento tiene que ir a la par. Tú vas a crecer para con Dios y vas a crecer para con los hombres también. De lo contrario, tu condición sería un bebé llorando continuamente por su alimento espiritual y un enano espiritualmente. Nunca vas a crecer, nunca vas a madurar, nunca vas a ser fortalecido y siempre vas a estar dependiendo de que alguien te esté sosteniendo. Por eso cuando Lula dice, el pastor Lourdes dice, volver al primer amor. Hay mucha gente que empezó muy bien, pero desafortunadamente se acabó su primer amor y ha dejado de tener intimidad con Dios. Ahora quiero decirte que la intimidad con Dios no es exclusivamente que te vayas y te arrincones por ahí, levantes las manos y empieces a hablar, no. La intimidad con Dios empieza cuando tú le das tiempo a que Él tenga que decirte algo a través de su palabra. Cuando tú tienes intimidad y abres tu corazón para orar y decirle algo a Él. Y cuando tienes el tiempo para esperar a que Él te conteste también. Entonces, si hoy te digo que nadie tenga en poco tu juventud y que la primera persona que va a tener en poco su juventud eres tú mismo, para no darte el lugar que te mereces dentro de los hijos de Dios, para crecer y fortalecerte como hijo de Dios. El apóstol Pablo les decía a los de la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3, y les decía, del 1 al 4, les dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a niños. ¿Y por qué les hablaba como a niños? Porque los veía que no había crecimiento espiritual. Y entonces les dijo, todavía ustedes andan peleándose, tienen celos, ahí andan uno contra el otro, y eso ¿de qué demuestra? Que son niños, que son enanos espiritualmente. Siempre traen bronca con alguien, siempre traen pleito entre alguien. No son capaces de obedecer, no son capaces de dedicarle el tiempo a lo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque como enanos espirituales les interesa más de qué manera satisfacer sus propias necesidades y no esperar a que Dios sea el encargado de satisfacerlas. Uno de los problemas más serios a los que se enfrenta en la actualidad la iglesia es que mucha gente se volvió comodina. Hay muchos jóvenes comodinos. Han sustituido leer la palabra de Dios por leer libros cristianos. Libros cristianos no son malos, son buenos,
pero jamás podrán suplir el tiempo de meditación de las Escrituras. Porque cuando tú lees un libro cristiano, tú siempre vas a estar expuesto a que alguien te dé de comer de lo que él ya digirió. La digestión de esa persona te la está poniendo y es todo lo que tú comes, algo que ya está digerido. Pero se pierde la oportunidad de ponerte a solas con Dios para que Dios, a través de la meditación de su palabra, a través de escudriñar las Escrituras, Dios saque para ti grandes tesoros, vitaminas especiales que te van a ayudar a crecer y madurar. Otro de los errores que existe en la actualidad, que muchas gentes se conforman con escuchar predicaciones o leer o ver predicaciones en el internet o en la televisión. No son malas, pero jamás podrá suplir un programa, un predicador, el tiempo en la presencia de Dios. Por eso mucha gente, y no solamente jóvenes, por eso muchos adultos le han quitado el amor por las Escrituras, porque ahora se alimentan de manera como en los buffets. Ya saben que vas al buffet, llegas y volteas y ves y escoges de lo que quieres y de eso estás comiendo, nada más de lo que quieres. Pero cuando te pones a meditar las Escrituras, no comes de lo que quieres, comes de lo que Dios sabe que necesitas. Y es muy diferente ir a comer buffet a dejar que Dios te prepare la mejor comida, el mejor alimento, el que tiene todas las calorías y las vitaminas y todo lo que es necesario para que como hijo de Dios vayas creciendo y dejes de ser un enano. Que vayas creciendo como un hombre o una mujer fuerte en el Señor. Por eso, el no darle lugar a la palabra de Dios está haciendo que tengamos una iglesia enana, en donde no vemos manifestarse la gloria de Dios. La gente está más entretenida a ver qué no hace el otro, qué deja de hacer aquel, qué no me dan a mí, que estar esperando qué Dios tiene para mí. Yo los invito el día de hoy a que si por alguna causa le han dejado de dar el lugar que se merece la palabra de Dios en sus vidas, pídanle a Dios que les dé oídos espirituales y visión espiritual y véanse en un espejo y en lugar de verse como se están viendo, van a estarse viendo chille, chille, chille y en lugar de estar con la estatura que tienen, se van a ver así de chiquitos. Porque solamente el alimento de Dios es el que da crecimiento. Solamente el alimento de Dios es el que da fortaleza. Solamente el alimento de Dios es el que madura. Solamente el alimento de Dios es el que prepara. Solamente el alimento de Dios y creyéndole a Dios serías capaz de pararte en una coladera y decirle a las tortugas que salgan de ahí. Y tú no le dirías a las tortugas que salgan de ahí. Tú le pudieras decir al viento que cese y cesaría. Tú le pudieras decir al mar que se detenga y se detendría. Tú pudieras decirle a Dios que obrara poder y milagro y se harían los milagros. ¿Sabes por qué? Porque le has creído como niño a Dios lo que su palabra declara. Y si un niño es capaz de decirle a las tortugas que salgan de ahí cuando es ficción, ¿cuánto más no crees que Dios podrá hacer cuando su palabra es verdad? Que a partir de que sea verdad, venga y haga revolución dentro de ti. Y te pueda hacer un hombre o una mujer gigante, poderoso. El tiempo que estamos atravesando es un tiempo muy difícil. Las cosas, no acabamos de salir de la pandemia del coronavirus y ahora estamos con el peligro de la guerra de Ucrania, con la posibilidad de allá anda en el ambiente la posibilidad de una guerra nuclear que vendría y haría desastres en la humanidad. Pero ¿sabes quiénes seríamos los únicos que pasara lo que pasara, viéramos lo que viéramos, nos mantendríamos firmes y fieles delante de Dios? Los hijos de Dios. Pero no los enanos que lloran continuamente, sino aquellos que están creciendo, que están madurando, que se están fortaleciendo y que son capaces de pasar por encima de las adversidades sin estarse quejando continuamente. Yo he creído que si en el cielo hubiera un lugar para las quejas, ese teléfono estaría ocupado todo el tiempo. Porque si hay algo que sabemos hacer es estarnos queje y queje y queje y queje.
Ya es tiempo de dejar ya no es tiempo de estarte quejando. Ahora es tiempo de ser parte del mover de Dios. Es parte del mover del Espíritu de Dios, para que sin importar cuántos años tengas, Dios necesita jóvenes como ustedes a su edad en las escuelas, para que vayan y les hablen de la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Jóvenes que atraviesan situaciones en sus hogares muy feas. Los papás se pelean, no tienen y discuten y esto. Bueno, esos jóvenes necesitan mucho de Dios en sus corazones. Esos niños, esos jovencitos. En el ambiente que tú te muevas, voltea y ve y dile a Dios, fíjate lo que te voy a decir hoy, te reto. Dile a Dios que te abra tus ojos espirituales en el ambiente que te mueves y vas a ver el problema tan serio que hay en las gentes. Aquellos que se ríen delante de ti, que te abra Dios tus ojos espirituales y los vas a ver en una tristeza, en una desesperación, en una angustia terrible. Lo único que usan son máscaras para aparentar lo que no son. Es tiempo de volver al primer amor. Y la única manera de volver al primer amor es teniendo intimidad con Dios. Volver a leer las Escrituras y dedicarle el tiempo para escudriñarlas. Olvídate si te estás viendo nada más puros mensajes en la televisión y en el internet. Date la oportunidad, cancélalos por unos días. Y dile a Dios, Señor, aliméntame, ayúdame, quiero crecer. 3 cosas fundamentales para terminar. Número 1, un diagnóstico equivocado da un tratamiento equivocado. Un diagnóstico equivocado puede ocasionar la muerte de un paciente, o un diagnóstico equivocado puede retardar la curación de un paciente. Hoy te invito, ve el Salmo 139. Salmo 139, con esto vamos a terminar. Versículo 23 y 24. ¿Quieres el diagnóstico exacto de lo que te está pasando en tu vida espiritualmente? ¿Quieres saber realmente en dónde estás parado? Que Dios te pueda dar un diagnóstico así exacto de cómo estás ahorita. Salmo 139, versículos 23 y 24. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Examíname, oh Dios. El examen que Dios hace pasa, pero no se le queda nada. No hay error en los exámenes de Dios. En los laboratorios se pueden equivocar al darte un resultado. En la radiografía se pueden equivocar al darte una radiografía, pero en el examen de Dios no. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hoy cuando llegues a tu casa, ponte de rodillas delante de Dios y dile a Dios, Señor, examíname. Quiero tener el diagnóstico real de mi vida espiritual. Quiero saber realmente quién soy y cómo estoy espiritualmente delante de ti, no delante de los demás, porque delante de los demás podemos aparentar estar muy bien. Pero el que verdaderamente conoce tu situación es Dios. Pídele con el Salmo 139 que te examine a fondo. Señor, si hay necesidad de cirugía, hazla. Pero no me quiero quedar como estoy, Señor. Si tú te quieres quedar como estás, allá tú. Pero si no quieres quedarte como estás, si no quieres ser lo que eres ahorita y quieres prosperar y ser más de lo que hasta hoy has podido ser, dile a Dios que te examine. Y cuando Dios te muestre el error en tu vida, la dificultad que tienes espiritualmente, el paso siguiente es decirle, Señor, perdóname. Porque si no le pides perdón a Dios y tomas la decisión de enmendar el error, tu vida espiritual va a seguir pasando por deterioro y deterioro y deterioro. Te vas a ir haciendo una idea falsa de ti, de que eres un león y no eres más que un simple gatito. Pero igual, no importa que el día de hoy Dios te haga ver que eres un pequeño gatito y que le digas, Señor, pero yo quiero llegar a ser un león. Ayúdame, yo quiero. Y una vez que tomes la decisión de pedirle perdón, segundo punto, dedícale tiempo a las Escrituras. Pídele a Dios que te conceda la gracia. Dice la palabra de Dios en Filipenses, dice que Él produce el querer como el hacer.
Señor, produce en mí querer como el hacer por tu buena voluntad, de que yo sea un amante de tu palabra. Que yo tenga hambre y sed de tu palabra. Señor, que en mí exista una necesidad, así como corres al refrigerador cuando tienes hambre y andas buscando que aun tortillas frías llega uno a comerse. Sopa fría, frijoles fríos. No importa lo que sea, tengo hambre, ahorita las necesito. Bueno, que llegue el momento en que tú tengas hambre de tal manera que vayas a las Escrituras y en el momento en que abras las Escrituras el Espíritu de Dios empiece a darte de comer, comida sólida que fortalece, que te hace madurar y que te hace crecer para que dejes de ser un enano espiritualmente. Punto número final. La acción del Espíritu Santo en tu vida. No hay manera de que la Escritura sea lo que necesitas si el Espíritu Santo no está presente para revelar lo que dice la palabra de Dios. Por eso me interesa tanto, no que dejen de ver predicaciones en internet, no que dejen de leer libros, pero me interesa que el primer lugar lo tenga la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Porque esta sí da crecimiento. Y entonces vas a crecer para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo te das cuenta de que estás creciendo para con Dios y para con los hombres? Porque eres un joven obediente. Eres un joven que no le da problemas a tus padres. Eres un joven que no le das dolor al corazón de tus padres. Eres un joven que está buscando la manera de cómo apoyar a tus padres. No ser carga para ellos. Y entonces cuando te des cuenta que vives en esa condición, te vas a poder decir, ya no soy enano. Porque es muy fácil decirse soy un gigante delante de Dios porque oro, ayuno, como le dijo el hombre que fue a orar juntamente con otro y le dice, Señor, yo no soy como aquel, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, pero era pura lengua. Y el otro lo único que pudo decirle al Señor fue, perdóname porque soy un pecador. Jesús preguntó, ¿quién de los dos salió justificado? ¿El que se las daba de mucho o el que reconoció su miseria? Hoy te invito, reconoce tu miseria. Reconócela. No estamos hablando de que se tome en poco tu juventud, sino que realmente le des el giro que debe tomar tu juventud en la mano de Dios. Ponte de pie. Vemos en la actualidad una situación difícil en el mundo. De tal manera que lo que se necesita ahorita es que la iglesia del Señor Jesucristo, como poderoso gigante, se levante para glorificar a Dios y bendecir las almas. Pero eso solamente lo van a lograr aquellos que se levanten como poderosos gigantes. Los enanos, los niños chillones que están continuamente llorando, esos no van a ayudar. Al contrario, van a estorbar la obra de Dios. Propone en tu corazón el día de hoy. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y propone en tu corazón no ser un enano espiritual. Dile a Dios todo lo que deseas crecer. No importa que pases la estatura de Goliat, no importa que seas más alto que él. Si Dios te da el crecimiento a través del poder de su Santo Espíritu y a través del alimento de la palabra de Dios, a través de tu intimidad con Dios cada día, tú eres uno de los hombres y de las mujeres que va a ser usado poderosamente en esta generación que viene con tanta dificultad. Jamás Dios va a avergonzar a sus hijos. Y Dios no enviará a la guerra ninguno que esté capacitado para ella. Tú serás de esos niños que ha creído la palabra de Dios y en lugar de decir que salga una tortuga de la coladera, tú vas a pedir que salga poder de Dios para un mundo que sufre, para un mundo que está en tinieblas, para un mundo que se está perdiendo porque le está haciendo falta Jesucristo en su corazón. Padre, te doy gracias en esta noche por la vida de estos jóvenes. Te doy gracias, Señor, por la palabra que trajiste a sus vidas, mi Señor. Sé que no te has equivocado, sé que era el propósito de tu voluntad que el día de hoy ellos pudieran escuchar lo que han escuchado. Señor, ruego en esta hora que cada uno de ellos se levante como poderoso gigante, Señor. Que se decidan a crecer a partir del día de hoy. Que se decidan a fortalecerse a partir del día de hoy. Que dejen de llorar como niños chiqueados. Que sepan que el alimento lo tienen a su alrededor, en sus manos, para que puedan satisfacer todas sus necesidades. Padre, yo bendigo sus vidas en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Que Dios los bendiga y acuérdense, Salmo 139, versículos 23 y 24 antes de irse a dormir. Díganle al Señor, examíname, hazme un examen, Señor, muéstrame, dame un diagnóstico, porque me quiero aliviar.